¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Mi nombre es Mayra Cruz y estoy muy contenta de que hayan decidido compartir este tiempo con nosotros. Conmigo hoy se encuentra mi esposo Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí en Salud Total. Qué bueno. El tema que estaremos hoy discutiendo es acerca de la desintoxicación. ¿Podrías explicarnos en primer lugar qué quiere decir la palabra desintoxicación? Pues muchas personas piensan que desintoxicar solamente se aplica a las personas que toman alcohol o usan alguna droga recreativa, donde se trata de eliminar ese tóxico del cuerpo en un proceso que es lo que se refiere a la desintoxicación. Pero Dios puso en nuestro cuerpo la capacidad de desintoxicar cuando nos exponemos a diferentes tóxicos. Por lo tanto, a eso es lo que nos referimos a la desintoxicación. Y nosotros nos exponemos a muchos tóxicos diariamente. Estos tóxicos vienen de tres fuentes primordiales. La primera fuente es los metales pesados, o sea, el plomo, el mercurio, todo eso son fuentes. Los químicos orgánicos, herbicidas, pesticidas y aditivos, todas estas sustancias que están en los alimentos y aún en las plantas. Y también nosotros producimos tóxicos dentro de nuestro cuerpo. Una de esas fuentes de tóxicos pueden ser bacterias que están dentro del tracto intestinal. Esas bacterias son muy abundantes, inclusive tenemos más bacterias en el tracto intestinal que células en todo el cuerpo. Por lo tanto, ellas pueden influir bastante en la salud del cuerpo. Y cuando estas células o bacterias se mueren, ellas liberan esas toxinas que le llamamos endotoxinas, que entran a la sangre y nos intoxican y causan mucho daño y crea la necesidad de que nosotros tengamos que desintoxicar muchas veces. ¿Y de qué manera nos exponemos a estos químicos y metales pesados? Pues solamente de metales pesados y químicos orgánicos nos exponemos a 8 a 10 libras todos los años. Imagínense, 8 a 10 libras que se están acumulando, que se pueden acumular, que el cuerpo los desintoxica, pero que a veces se pueden acumular también. Y cuando se usaba el plomo en la gasolina, se liberaba hacia el ambiente más de 600,000 toneladas, no libras, toneladas de plomos en el ambiente. Eso se precipitaba, caía en el agua, en las plantas, y nos exponíamos, y lo respirábamos también, y se quedaba en el aire, podíamos respirar el plomo, y al comer y al tomar podemos exponernos al plomo. Los químicos orgánicos que hablamos que nos exponemos tanto, que están en los alimentos, muchas veces pueden causar problemas hormonales, porque algunos de ellos se parecen a las hormonas femeninas en la mujer. Oh, ¿se parecen o tratan de ser como las hormonas? O sea, Cuando entran en el cuerpo, hacen la misma función del estrógeno. Y especialmente cuando estos químicos se acumulan en la grasa. Sabemos que el seno en la mujer está rodeado de grasa y esos químicos se van acumulando ahí, aumentando el riesgo a problemas del seno, especialmente cáncer del seno. Y los estudios están indicando que la endometriosis también puede ser influenciada y causada por estos químicos orgánicos. La otra fuente es el mercurio en el agua que ha contaminado los peces. Se cree que una mujer embarazada que come un solo pez de los lagos del norte en los Estados Unidos es suficiente para hacerle daño al feto. wow. ¿Y qué de los pesticidas, herbicidas que constantemente consumimos de una manera indirecta a través de los vegetales y las frutas? ¿También se acumulan? Se pueden acumular en el tejido graso, como mencionamos, pueden causar un sinnúmero de síntomas en el cuerpo, lo que crea la necesidad de desintoxicar. Ahí viene, no es que tomemos alcohol, no es que usemos drogas, pero estos químicos y sustancias tóxicas están entrando en el cuerpo y no siempre el cuerpo está suficientemente saludable para eliminarlos.
Es bien difícil evitar la toxicidad porque aún cuando viajamos están las petroquímicas, están los carros que van delante de nosotros o al lado en la carretera también emitiendo gases. Pues no tenemos que vivir en una burbuja. Dios puso en nuestro cuerpo la capacidad de eliminar esas toxinas. Parece que Él sabía que el pecado iba a entrar, que no íbamos a vivir en un mundo perfecto y que iban a entrar los tóxicos. Por lo tanto, Él puso ahí en nuestro cuerpo, en el cuerpo, los diferentes órganos y sistemas que se encargan de desintoxicar. Si mantenemos esos órganos saludables, entonces, aun cuando nos exponemos a estos químicos y sustancias y endotoxinas, el cuerpo se va a mantener saludable porque los puede eliminar. ¿Y qué acerca de las bacterias que viven en nuestro cuerpo, especialmente en el sistema digestivo? ¿Podrían también ser tóxicas? Sí, como mencionamos, las bacterias están ahí para protegernos, nos ayudan a digerir y nos ayudan a hacer otras funciones digestivas. Pero como hay tantas, pueden influir el sistema inmunológico. Cuando estas se mueren, ellas liberan endotoxinas, y esas toxinas entran a la sangre y causan diferentes reacciones y enfermedades en el cuerpo. Muy bien. ¿Cómo qué tipo de enfermedades o condiciones podrían causar en el cuerpo estas toxinas? Las endotoxinas cuando van a entrar al cuerpo pueden provocar dolores en las articulaciones. Es uno de los síntomas. Inclusive hay estudios que indican que mientras más endotoxinas tenga el cuerpo, más dolores de artritis la persona va a tener. También condiciones como psoriasis. Los diabéticos tienen también un nivel alto de endotoxinas. Y hay muchas otras condiciones, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, las personas que también hay otras condiciones asociadas, como por ejemplo el asma, las alergias, muchas veces tienen relación con bacterias y tóxicos que vienen del sistema digestivo. Personas que tienen trastornos digestivos también pueden estar envueltos en las endotoxinas grandemente. Bueno, sabemos que todos estamos intoxicados de una manera u otra, pero ¿hay algún método que nos ayude a determinar el nivel de toxicidad en nuestros cuerpos? En cuanto a metales pesados, hay varios métodos de sangre que se pueden utilizar cuando hay exposición reciente, los exámenes de sangre. Los exámenes de orina muchas veces determinan si el cuerpo está eliminando esos tóxicos. Hay varios exámenes de orina que se pueden hacer. Inclusive hay un examen de orina que se llama el examen de ácidos orgánicos. Ese determina la presencia de ciertas bacterias anormales que no deberían estar ahí por medio de la orina. Y finalmente el análisis de cabello, que muchas personas piensan que es un método fatulo, no sé si puedo usar ese término. Sí, no muy confiable. No muy confiable, pero quizás el análisis de cabello no es muy confiable quizás en la determinación de la necesidad nutricional, pero sí es muy confiable en la determinación de metales tóxicos. Ya veo. ¿Y hay algún órgano en el cuerpo que ejerza una función más importante que los demás órganos en cuanto a desintoxicar el cuerpo? Hay varios órganos que tienen que ver con la desintoxicación. Está la piel, los pulmones, los riñones, el intestino grueso. Todos ellos podríamos quizás hablar y dedicar un programa, pero el más que me interesa y que es muy importante es el hígado, porque el hígado, además de que tiene más de 500 funciones, es el filtro principal del cuerpo para desintoxicar las toxinas, no importa la fuente de donde venga. Muy bien. ¿Y qué mecanismos utiliza el hígado para librarnos de todas estas toxinas? Primeramente es la sangre, más de 2 litros de sangre te pasan continuamente por el hígado y el hígado los recibe y los filtra literalmente. El hígado también tiene unas células de defensa, se le llaman las células Kupffer. Esas células funcionan como glóbulos blancos que viven dentro del hígado. Cuando vienen bacterias, si la persona tiene alergia o asma,
y vienen alérgenos que entran por medio del sistema digestivo y entran a la circulación, estos entran al hígado y el hígado, esas células de defensa se comen literalmente esa toxicidad, esos alérgenos, esas bacterias, viruses y aún las endotoxinas que hemos estado hablando que están presentes, esas son las bacterias que tienen que comérselo y procesarlo. Esas son los glóbulos blancos, las células Kupffer que están dentro del hígado que procesan todos esos tóxicos. También el hígado tiene lo que conocemos como las 2 fases, que es un método bien complicado, pero que son los 2 métodos que utiliza el hígado para desintoxicar. Muy bien. ¿Y existen algunos estudios o datos que puedan apoyar toda esta información que tú estás compartiendo con nosotros? Seguro que sí. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría mencionar solamente algo sobre las 2 fases del hígado. Sí. Esas 2 fases del hígado básicamente, como dije, son complejas, pero quisiera explicarlo de una manera simple. La primera fase es la fase de oxidación, donde el hígado utiliza el oxígeno, la oxidación, para destruir las bacterias o lo que sea químico, especialmente químicos orgánicos que están entrando al cuerpo. Y hace que esos tóxicos sean más solubles para que puedan entrar y ser eliminados por el riñón. La segunda fase es cuando el hígado toma esos químicos y lo une a una proteína. Las une como si fuera un imán. Esas proteínas unidas con el tóxico va a entrar a la vesícula y entonces de ahí va a ser eliminada al intestino cuando vamos al baño. Ok. ¿Cómo podríamos entender en una forma más simple esas 2 fases? Pues básicamente lo que hay que comprender es que el hígado es un filtro, utiliza esas 2 fases y son fases químicas, usa la desintoxicación por medio de ciertos químicos. ¿Okay? En el primero usa oxígeno, oxidación y en este proceso pues neutraliza los tóxicos. En el segundo utiliza simplemente el imán que arrastra el tóxico para que no vuelva a entrar a la sangre. Eso es básicamente lo más simple que puedo ponerlo. La otra pregunta que hiciste en cuanto a si hay estudios que muestren, porque estamos hablando de la desintoxicación y muchas personas piensan que la desintoxicación es una cuestión de naturistas o algo de ciencia ficción. Pero estos 2 estudios nos van a ilustrar la importancia de la desintoxicación. El primer estudio envuelve el vegetal, el brócoli. El brócoli siempre se ha sabido que evita el cáncer. Eso es tremendo y siempre hemos pensado que ha sido por el hecho de que contiene muchos antioxidantes, como betacaroteno y muchos otros antioxidantes. Pero ahora recientemente se está descubriendo que el brócoli tiene otro mecanismo en realidad para protegernos del cáncer y es estimular el hígado a desintoxicar. En otras palabras, el brócoli actualmente, si consumimos un químico que es carcinógeno, que produce cáncer, y estamos comiendo brócoli, el brócoli va a estimular el hígado a neutralizar ese químico para que ese químico nunca provoque el desarrollo del cáncer en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el mecanismo, además de los antioxidantes, el brócoli nos protege porque estimula la desintoxicación en el hígado. Eso es un hallazgo tremendo. Fantástico. En cuanto a los beneficios del brócoli. ¿Quiere decir que solamente comiendo brócoli podemos prevenir este problema? Bueno, no es lo único que debemos hacer, pero es algo que sí debemos de añadir grandemente. Todos los vegetales que son parte de la familia del brócoli van a tener ese efecto de hacer que el hígado desintoxique los carcinógenos y las sustancias tóxicas que van entrando al cuerpo. Hay otro estudio que resalta grandemente este proceso, la importancia del proceso de desintoxicación en la prevención del cáncer. Y es un estudio que se hizo en el Turín, Italia, en una planta química. Todos los empleados se exponen a químicos que causan cáncer de la vejiga y hay una incidencia alta de cáncer en la vejiga.
Por lo tanto, se decidió hacer un estudio para ver si la capacidad desintoxicadora de cada persona influía en el desarrollo del cáncer de la vejiga. Se analizó se utilizó un método para determinar la capacidad desintoxicadora del hígado y por sorpresa se encontró tremendamente, un resultado tremendo, se encontró que las personas que tenían problemas al desintoxicar el hígado eran los que estaban desarrollando el cáncer. En otras palabras, solamente aquellas personas las personas que estaban desarrollando cáncer de la vejiga, solo aquellas que no desintoxicaban bien los químicos a que se estaban exponiendo, era lo que se estaban desarrollando cáncer. Y este estudio salió en la revista Nature en 1994, una revista muy conocida y nos ha abierto el pensamiento en cuanto a la importancia que es la desintoxicación, especialmente la función del hígado en la prevención de enfermedades. Este hallazgo es muy asombroso. Amigos y amigas, estamos compartiendo hoy el tema de la desintoxicación y tenemos a Luis Cruz, el cual es naturópata licenciado. Este es un tema muy interesante y nos da mucho gusto que estén con nosotros. Muy bien, Luis, este estudio definitivamente muestra que el hígado no solamente es un órgano muy, muy importante en el cuerpo humano, sino que hay que darle la debida atención también. Exacto. ¿Cómo podemos determinar entonces si el hígado está desintoxicando o no? Esa pregunta es muy importante porque hay varios métodos que se utilizan para ver la función del hígado. El más común es el uso de enzimas hepáticas que se analiza por medio de un examen de sangre. Cuando las enzimas están elevadas en la sangre indican un problema del hígado. El problema con ese examen es que no es suficientemente sensible para determinar si el hígado está filtrando estos tóxicos. Lo que simplemente nos dice ese examen es que el hígado está enfermo. O sea que es para detectar enfermedad en el hígado, hepatitis, cirrosis, diferentes enfermedades, porque las enzimas que aparecen en la sangre solamente aparecen en la sangre cuando mueren células del hígado. Por lo tanto, no es en realidad un método para determinar la capacidad desintoxicadora del hígado, sino un método para detectar enfermedad. Por lo tanto, se utiliza otro método. Este método lo hacen algunos laboratorios que se dedican a la medicina natural. Este método consiste en retar el cuerpo. Se le da a la persona a quien se va a determinar si su hígado está desintoxicando una tableta de acetaminofén, que es un Tylenol. Okay. El Tylenol necesita pasar por el hígado para ser desintoxicado, por eso es que se usa ese medicamento. Al darle a la persona el Tylenol, entonces después de varias horas se va cogiendo una muestra de orina. Y en esa muestra de orina se determina si los metabolitos del Tylenol están en la orina, lo cual van a indicar que el hígado desintoxicó el cuerpo del Tylenol. Si no aparece en la cantidad suficiente que es determinada, pues entonces es una señal de que el hígado no está desintoxicando. Y ese es uno de los métodos más comunes que se recomienda, y especialmente en el ámbito de la medicina natural se utiliza. Muy bien. ¿Y qué síntomas o signos podemos ver en una persona que está desintoxicando? Por ejemplo, ¿se torna amarilla o algo parecido? No, una persona que ¿te refieres a una persona que desintoxica normalmente? Bueno, sí. Una persona que desintoxica normalmente simplemente va a estar saludable, no va a manifestar ningún síntoma. Okay. Mientras que una persona que no está desintoxicando va a reflejar varios síntomas, algunos ya mencionamos, varios síntomas que indican, que dan un indicio de que el hígado no está desintoxicando. Muy bien, mencionaste algo así como la persona puede tener psoriasis. La condición, ciertas enfermedades están relacionadas con la capacidad
desintoxicadora del hígado. Psoriasis es uno, mencionamos la diabetes. La persona que está sobrepeso casi siempre va a tener problemas en la desintoxicación del hígado. Grasa se va acumulando en el hígado que causan inflamación y no dejan que el hígado funcione. Es interesante que las mujeres que tienen problemas femeninos, tienen tumores en la matriz, fibromas, que tienen quistes en los ovarios, que tienen problemas en los senos, muchas veces, yo diría que más del 90% de las veces salen con un problema de la desintoxicación del hígado. Eso ha sido mi experiencia en mis consultas. He visto muchas de estas mujeres, ya que el 90% de mis clientes son mujeres. Y he notado que tienen problemas en la desintoxicación y hay que atacar ese problema del hígado, de su capacidad desintoxicadora para mejorar. Y lo que sucede es, si el hígado no desintoxica, las hormonas se van acumulando en el cuerpo y estas estimulan entonces los órganos femeninos y entonces crean problemas, endometriosis, fibromas, quistes, enfermedad de los senos, etc. Las personas que tienen alergias también tienen problemas en la desintoxicación también. Hay un sinnúmero de condiciones que se pueden usar como signos de que el cuerpo no está desintoxicando. También si la persona está padeciendo de fatiga, es una señal de que su hígado no está desintoxicando, aunque puede ser por muchas otras razones también. Sí. Pero ese es uno de los síntomas del problema del hígado. Inclusive, déjame mencionar un estudio que se hizo con personas con fatiga crónica. Estas personas con fatiga crónica se les puso a un programa, una suplementación que les iba a ayudar a desintoxicar el hígado. Después de varias semanas, estas personas con fatiga crónica notaron que tenían más energía y que se sentían mucho mejor. Qué bien. Simplemente con la desintoxicación del hígado y sin hacer nada más. Sin tomar ninguna multivitamina, sin ir al doctor. Solamente con el suplemento que proveía los nutrientes necesarios para la desintoxicación del hígado. Muy bien. ¿Y existe algún alimento, alguna planta o sustancia que inhiba la desintoxicación del hígado? Sí. Mis queridos hermanos mexicanos, pónganse los cinturones porque se ha descubierto que el chile cayenne inhibe la capacidad de desintoxicar el hígado. Sí se usa en exceso y desafortunadamente algunas culturas usan el chile cayenne en exceso. Sí, así es. Si se usa en pequeñas cantidades para darle sabor a la comida, no creo que cause ese problema. Pero el chile cayenne en exceso puede inhibir la capacidad desintoxicadora. Otro alimento que es muy saludable normalmente, pero que inhibe algunas de las fases de desintoxicación que mencionamos, es la toronja. La toronja puede, y esa es la razón por la que los médicos le dicen que si el paciente está tomando ciertos medicamentos para la presión o otros medicamentos, que no debe de mezclarlo con la toronja, porque lo que sucede es que el hígado tiene que desintoxicar el cuerpo de ese medicamento después que hace el efecto sobre el cuerpo. Si la persona está comiendo toronja o tomando jugo de toronja, ese químico o ese medicamento se va a quedar por mucho tiempo en el cuerpo y la persona se va a intoxicar. Y eso es un dato interesante. Son dos alimentos que se pueden abusar y pueden causar problemas. Muy bien. Bueno, yo espero que nuestros amigos televidentes hayan sido bendecidos con tu presentación y para culminar el programa podemos hacer un resumen o por lo menos mencionar aquellas cosas que pueden mejorar la capacidad de desintoxicación del hígado. Lo interesante de esto es que el hígado se puede ayudar con cosas simples y el hígado tiene una capacidad de regeneración, sí, una capacidad de regeneración muy alta. Uno de los alimentos mencionamos el brócoli, y todos los alimentos que pertenecen a esa familia estimulan tremendamente la desintoxicación del hígado. El brócoli, repollo, coliflor, bruselas, todos pertenecen a la familia de la mostaza. Y ayudan a la desintoxicación. También la carabea, que en inglés se llama caraway,
También se recomienda que se utilice como especie de condimento porque también ayuda a la desintoxicación del hígado. Otro hallazgo bien interesante es que 500 miligramos de vitamina C, simplemente 500 miligramos, no tiene que tomar una cantidad muy alta, puede aumentar la capacidad de desintoxicación hasta 50%. O sea que es un remedio tan sencillo, puede costar 2 o 3 centavitos y está estimulando la desintoxicación del hígado. Use mucho las frutas cítricas, con excepción de la toronja, no lo use mucho. Trate de mantener una dieta limpia, natural, a base de mucha fibra. Exacto. Para que el hígado no tenga que intoxicarlo, simplemente porque sabemos que el hígado puede desintoxicar, no nos da permiso para abusar de él. Debemos tratarlo bien. Si lo tratamos bien, el hígado desintoxicará el cuerpo y nos tratará a nosotros bien al prevenir muchas enfermedades. Y hay algunas plantas como el silimarín, que se conoce también en inglés como milk thistle, estimula las capacidades de desintoxicación del hígado. El diente de león, el boldo, muy bien. Son todas plantas medicinales que se puedan utilizar para estimular la desintoxicación. Muy bien. Se recomienda también que se mantenga la digestión funcionando normalmente y que no haya estreñimiento. Y algo que va a ayudar a lo que acabas de mencionar es el ejercicio, pienso yo. Sí, indirectamente el ejercicio, al estimular circulación, va a hacer que la sangre pase más veces por el hígado y se va a filtrar más. Por lo tanto, sí puede ayudar, además de que uno suda y hay menos tóxico en el cuerpo. ¿Y qué tal multivitaminas, algún suplemento especial? Pues además de la vitamina C, básicamente el selenio es muy importante, la vitamina E es muy importante para la desintoxicación también. Lo importante es mantener una nutrición balanceada. Podemos conseguir mayormente esos nutrientes de los alimentos. En casos extremos a veces hay que suplementar, pero sí pues, se puede conseguir de los alimentos. Y se me olvidó mencionar que la proteína adecuada también es importante. Muy bien, fantástico. Le damos gracias a nuestro invitado Luis Cruz por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, fue un placer poder compartir la información. Y también les damos gracias a ustedes, apreciados televidentes, y recuerden que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Orgánicos que hablamos que nos exponemos tanto, que están en los alimentos, muchas veces pueden causar problemas hormonales, porque algunos de ellos se parecen a las hormonas femeninas en la mujer. Oh, ¿se parecen o tratan de ser como las hormonas? O sea, cuando entran en el cuerpo hacen la misma función del estrógeno, y especialmente cuando estos químicos se acumulan en la grasa. Sabemos que el seno en la mujer está rodeado de grasa y esos químicos se van acumulando ahí, aumentando el riesgo a problemas del seno, especialmente cáncer del seno. Y los estudios están indicando que la endometriosis también puede ser influenciada y causada por estos químicos orgánicos. La otra fuente es el mercurio en el agua. Es acerca de la desintoxicación. ¿Podrías explicarnos en primer lugar qué quiere decir la palabra desintoxicación? Pues muchas personas piensan que desintoxicar solamente se aplica a las personas que toman alcohol o usan alguna droga recreativa, donde se trata de eliminar ese tóxico del cuerpo en un proceso que es lo que se refiere a la desintoxicación. Pero Dios puso en nuestro cuerpo la capacidad de desintoxicar cuando nos exponemos a diferentes tóxicos. Por lo tanto, a eso es lo que nos referimos a la desintoxicación. Y nosotros nos exponemos a muchos tóxicos diariamente.
Estos tóxicos vienen de tres fuentes primordiales. La primera fuente es el... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Salud Total. Mi nombre es Mayra Cruz y estoy muy contenta de que hayan decidido compartir este tiempo con nosotros. Conmigo hoy se encuentra mi esposo Luis Cruz. Luis es naturópata licenciado. ¿Cómo estás, Luis? Estoy muy bien y estoy muy contento de estar aquí en Salud Total. Qué bueno. El tema que estaremos hoy discutiendo crea la necesidad de que nosotros tengamos que desintoxicar muchas veces. ¿y de qué manera nos exponemos a estos químicos y metales pesados? Pues solamente de metales pesados y químicos orgánicos nos exponemos a 8 a 10 libras todos los años. Imagínense, 8 a 10 libras que se están acumulando, que se pueden acumular, que el cuerpo los desintoxica, pero que a veces se pueden acumular también. Y cuando se usaba el plomo en la gasolina, se liberaba hacia el ambiente más de 600,000 toneladas, no libras, toneladas de plomos en el ambiente. Eso se precipitaba, caía en el agua, en las plantas, y nos exponíamos, y lo respirábamos también, y se quedaba en el aire, podíamos respirar el plomo, y al comer y al tomar podemos exponernos al plomo. Los químicos los metales pesados, o sea, el plomo, el mercurio, todo eso son fuentes. Los químicos orgánicos, herbicidas, pesticidas y aditivos, todas estas sustancias que están en los alimentos y aún en las plantas. Y también nosotros producimos tóxicos dentro de nuestro cuerpo. Una de esas fuentes de tóxicos pueden ser bacterias que están dentro del tracto intestinal. Esas bacterias son muy abundantes, inclusive tenemos más bacterias en el tracto intestinal que células en todo el cuerpo. Por lo tanto, ellas pueden influir bastante en la salud del cuerpo. Y cuando estas células o bacterias se mueren, ellas liberan esas toxinas que le llamamos endotoxinas, que entran a la sangre y nos intoxican y causan mucho daño y son